Les invito a que me acompañen a la escuela dominical del Templo Alianza. Hoy leemos un repaso sobre lo que hemos aprendido sobre Jesús. Recuerden traer su Biblia y si tienen amigos cerca, invítenlos. Presten mucha atención. Ahora sí, comencemos. Hola amiguitos, ¿cómo están? Los invito a poner este programa en las manos del Señor. Oremos. Amado Dios y Padre nuestro, gracias Señor por permitirnos poder reunirnos una vez más por este medio. Gracias porque usted es bueno y misericordioso con cada uno de nosotros. Te pido Señor que le des sabiduría y entendimiento a las maestras y a los niños, y que también que los bendiga Señor. Te pido Señor que los niños puedan ser edificados con tu palabra, que ellos sean obedientes a sus padres y a sus profesores, Señor. Te pido, Señor, para que los niños sean como ustedes, Señor, que sigan sus pisadas. Y por último, Señor, te pido por la paz de nuestro país. Señor, que ya se acaben tantas cosas malas que están pasando y que usted tenga misericordia con nuestro país, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Dios los bendiga. ¡Chao! Una de las cosas más bonitas de venir a los caminos del Señor, de conocer al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, es el gozo que Él trae a nuestra vida. Por eso en esta hora vamos a cantar sobre el pueblo de Dios que es muy feliz. Ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús como su Salvador. Si tú eres pueblo de Dios, gózate en este día. Quiero que tengas una gran sonrisa y que cantes conmigo. Hay un pueblo que vive muy feliz. Ese pueblo es el pueblo de Dios. Hay un pueblo que vive muy feliz. Ese pueblo es el pueblo de Dios. Ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús, el Salvador. Ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús, el Salvador. Ahora quiero que lo cantes conmigo y con una gran sonrisa, porque si tú eres parte del pueblo del Señor, el Santo Espíritu de Dios está en ti y Él te da gozo, y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así que quiero que cantes con todas tus fuerzas. Hay un pueblo que vive muy feliz. Ese pueblo es el pueblo de Dios. Hay un pueblo que vive muy feliz. Ese pueblo es el pueblo de Dios. Ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús, el Salvador. Ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús, el Salvador. La última vez, vamos con fuerzas, ¿ok? Hay un pueblo que vive muy feliz. Ese pueblo es el pueblo de Dios. Hay un pueblo que vive muy feliz. Ese pueblo es el pueblo de Dios. Ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús, el Salvador. Ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús, el Salvador. En el día que temo yo en ti confío, en ti confío. En el día que temo yo en ti confío, en Dios alabaré. En el día que temo yo en ti confío, en ti confío, en ti confío.
En el día que temo, en ti confío, en Dios alabaré. En Dios confío y le alabaré. En Dios confío, en Dios no temeré. En el día que temo, yo en ti confío, en ti confío, en ti confío. En el día que temo, yo en ti confío, en Dios alabaré. Confío en ti, Señor, realmente confío en ti. Solo sé la palabra leer, cosas preciosas en y puedo ver, y sobre todo que el gran Redentor es de los niños el tierno pastor. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió, sí, por mí murió. Mi ama Jesús pues su vida entregó, por mi salud y de niños habló. Deja los niños que vengan a mí, para salvarlos y siempre vivir. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió, sí, por mí murió. Si alguien pregunta que cómo lo sé, busca a Jesús, algo le diré. Por su palabra que tienes aquí, agradeciendo te amo a ti. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió, sí, por mí murió. Hola amiguitos, les invito a que me acompañen a la lectura bíblica. Se encuentra en San Mateo, capítulo 28, del 16 al 20. Comencemos. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló, diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Hasta aquí termina la lectura bíblica. Sigamos con el programa. Chao. Es tu sangre que me limpia. Es tu sangre que me da vida. Pues tu sangre tomó mi lugar. El sacrificio redentor que me lava más blanco que la nieve. Mi Cristo, precioso sacrificio de Dios. Es tu sangre que me limpia. Es tu sangre que me da vida. Es tu sangre tomó mi lugar. El sacrificio redentor que me lava
precioso sacrificio de Dios. Perdido,
adivina de dónde vengo. ¿De dónde, mijito? Mamá, en la escuela dominical me mandaron una tarea que era sobre evangelizar a amiguitos míos. Y ahorita vengo de la cancha repartiendo tratados y hablando sobre la palabra de Dios, porque yo quiero seguir los pasos de Jesús y de grande bautizarme y servir al Señor predicando de su palabra. Uy, qué bueno, mi amor, lo que estabas haciendo. Te cuento que hemos estado haciendo la misma tarea, ¿sabes? Porque me escribieron unas amigas del colegio que hace tiempo no sabía de ellas y también estoy compartiendo con ellas el Evangelio. Hemos estado haciendo la misma tarea juntos, mi Sí, amor. mami. Y sabes que hoy justamente en la escuela dominical vamos a tener un repaso de todo lo que hemos hablado sobre los evangelios que están en el Nuevo Testamento. ¿Quieres ir a verlo? Sí, mamá, pero antes de ver la escuela dominical me voy a repartir los últimos tratados que me quedan. Después venimos a ver la escuela dominical. Ok, Chao. mi amor, chao. Hola niños, Dios les bendiga. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Hoy haremos un repaso de las últimas maravillosas clases que hemos aprendido. Antes de empezar, quiero recordarles que si por algún motivo no pueden asistir a sus clases de escuela dominical presencial de nuestro Templo Alianza, pueden ver el mismo tema de clase por medio de este medio, por YouTube, cada domingo. Y así no se pierden la bendición de continuar con los temas que estamos aprendiendo. Los esperamos. ¿Saben, niños? Todo el Antiguo Testamento es como una flecha que señala hacia Jesucristo en el Nuevo Testamento. Por ello, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están unidos porque su mensaje central es nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Así como los libros del Antiguo Testamento pueden clasificarse en 5 grupos que suman en total 39 libros, pues el Nuevo Testamento también puede dividirse sumando 27 libros en total. Repasemos cuáles son. Veamos el primero, el Evangelio. El Evangelio nos explica la vida de Jesús aquí en la tierra y las buenas nuevas, el mensaje de salvación que nos ofrece el Señor. Segundo, historias. Se compone por un libro llamado Hechos de los Apóstoles, libro que relata los hechos de la iglesia cristiana y cómo se expandió, cómo creció, gracias al anuncio de las buenas nuevas. El tercer grupo, Cartas de Pablo, también conocidas como epístolas o cartas paulinas, porque fueron escritas por el mismo apóstol Pablo. Estas cartas nos enseñan cómo vivir de victoria en victoria en Jesús, y son 13. Primera y segunda carta a los Corintios, carta a los Gálatas, a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses. Primera y segunda a los Tesalonicenses, primera y segunda Timoteo, Tito y Filemón. Veamos el cuarto grupo, Cartas Universales. Lo integran 8 libros y nos muestran el vivir en triunfo a pesar de los tiempos difíciles. Y son Carta a los Hebreos de Santiago, primera y segunda carta de Pedro, primera, segunda y tercera de San Juan y la carta de San Judas. Quinto grupo, Profecías. Tiene un libro, el Apocalipsis. Este libro nos enseña cómo será la segunda venida de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Ahora veamos un poco más del Evangelio, que lo componen 4 expositores y llevan los nombres de sus autores como son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Jesús dijo en Marcos 1:15, arrepentíos y creed en el Evangelio. Cuando Jesús les predicaba, quería que las personas supieran que debían arrepentirse de sus pecados, cambiar su forma de vivir para poder entrar al reino de Dios y que creyeran y confiaran en Dios y en su santa palabra y depender de Él siempre.
Seguimos aprendiendo ahora con la hermana Fabi. En el Evangelio se nos narra la vida de nuestro Señor Jesucristo, su nacimiento, su ministerio, sus milagros, su muerte, su resurrección y la ascensión hacia nuestro Padre. El Señor Jesucristo dejó muchas enseñanzas importantes que podemos encontrar en el Evangelio. De los autores, Mateo y Juan eran apóstoles de nuestro Señor. Lucas y Marcos eran discípulos y colaboradores de los apóstoles. Los 4 autores presentan a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, el enviado, el Mesías prometido. El Evangelio es uno solo, pero está narrado por 4 autores. En nuestra Biblia aparecen así: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada uno nos resalta una característica de nuestro Señor Jesucristo, pero todos nos muestran su divinidad y su humanidad, como vamos a leer en Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este pasaje nos habla de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y de su encarnación, porque Él vino a tomar forma de siervo. Amiguito, vamos a continuar y vamos a ver brevemente lo que Mateo nos enseña sobre nuestro Señor Jesús. Mateo lo presenta como el Rey soberano y nos enseña que debemos ser discípulos del reino, obedientes y bajo la autoridad de nuestro Dios. Marcos nos muestra a nuestro Señor Jesucristo como Dios todopoderoso, hacedor de milagros, y también su compasión por las necesidades de otros. Lucas nos enseña muchos ejemplos del poder y compasión de nuestro Señor Jesús por los que sufren. Y Juan nos enseña el inmenso amor de Dios, tanto que envió a su Hijo Jesucristo, a su amado Hijo, para salvarnos. La conducta del Señor Jesús siempre fue agradable al Padre Celestial. Esto también nos muestra que Él vino para mostrarnos al Padre. Leamos Juan 8, versículo 29. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Otra forma en la que el Señor Jesús nos mostró al Padre fue alabándolo. Sí, alabándolo por sus magníficas obras. ¿Quieren ver cómo el Señor Jesús alabó al Padre? Abre tu Biblia, por favor, Mateo 11, y leamos los versículos 25 y 26. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. El Señor Jesús también nos mostró que mantenía conversaciones constantes con el Padre. Es decir, Él oraba frecuentemente. Durante su ministerio, Jesús mostró al Padre, a sí mismo y al Espíritu Santo, como nos dice Romanos 8, versículo 34. Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, y el Espíritu Santo está en nosotros como nuestro consolador, maestro y guiador. Siguiendo este maravilloso ejemplo, nosotros también debemos demostrar a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo diariamente en nuestro día a día, para que los demás lo conozcan, viendo lo que somos y lo que hacemos.
Señor los bendiga. En el Evangelio se nos muestra al Señor Jesús como un maestro dispuesto a enseñar el camino al Padre. Él dijo algo muy importante. ¿Quieres saber qué es? Abre tu Biblia y leamos juntos en Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Señor Jesús enseñó de diferentes formas, en distintos lugares, tiempos y ocasiones. Él enseñó por medio de conferencias o sermones. Esto es cuando una persona le habla a un grupo muy grande que escucha. Como por ejemplo, en el sermón del monte que encontramos en Mateo capítulo 5 al 7. También el Señor Jesús nos enseñó por medio de parábolas. ¿Qué son las parábolas? Son historias cortas para enseñar una verdad o también para responder a una pregunta. La historia de una parábola es fiel a la vida, es decir, que no son cuentos ni tampoco ciencia ficción. Es lo que sucede en la vida real. También el Señor Jesús usaba objetos para enseñar a las personas que le seguían. ¿Recuerdas algún objeto que él utilizó? Como por ejemplo, la higuera, que encontramos esta enseñanza en Mateo capítulo 21, versículos 19 y 21. También usó una moneda. Esta enseñanza la encontramos en Mateo capítulo 22, versículos del 18 al 22. También enseñó en distintos lugares. Por ejemplo, él enseñó en la sinagoga. También él enseñó junto a un pozo, como cuando se encontró con la mujer samaritana. Ahora también vamos a ver que el Señor Jesús enseñó a orillas del mar. Qué hermoso ver el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él no desaprovechaba ninguna forma para enseñar. Lo hacía a una persona como a una multitud, porque Él sabe que todos aquellos que no conocen la verdad del Evangelio necesitan saber cómo ir al cielo, y todos son igual de valiosos para nuestro Señor. Hola mis niños, que el Señor me los bendiga. Ahora veremos en esta parte de la lección cómo Jesús enseñó en diferentes tiempos. Durante su vida, aquí en la tierra, nuestro amado Salvador mostró su gran amor por las personas a quien enseñaba. Por ejemplo, a ricos, a pobres, a pecadores, a enfermos, a rechazados y más. A Jesús no le importaba el momento ni el lugar donde compartir las buenas nuevas de salvación. Por ello, enseñó en diferentes tiempos. Veamos a través de la Biblia ejemplos de tiempos en que compartió la palabra. Por ejemplo, lo hizo en las mañanas. Pero Jesús también enseñó en la noche. Veamos otros ejemplos. Juan 3:2 dice: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. En cierta ocasión, un hombre rico llamado Nicodemo buscó al Señor Jesucristo en la noche para hablar con él y hacerle preguntas sobre el nuevo nacimiento. Ahora aprendamos cómo el Señor enseñó en varias situaciones. El Señor enseñó en medio de muchas personas. También el Señor Jesús enseñó en medio de otras circunstancias, como por ejemplo el cansancio. Lee conmigo Juan 4:6. Y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Después de caminar durante un largo día, Jesús estaba muy cansado, pues ya era muy tarde en la noche. El Señor Jesús también enseñó en medio de peligros.
Los libros de Lucas y Juan nos relatan cómo el Señor Jesucristo atravesó peligros de muerte, porque Él siempre enseñaba lo recto y justo a los demás con su propio ejemplo de vida. Otras de las obras que hizo Jesús cuando estuvo en la tierra fue formar discípulos seguidores de Jesús. Estos hombres llamados apóstoles fueron escogidos por Jesús con la finalidad de prepararlos y enviarlos para que continúen predicando las buenas nuevas del Evangelio de la salvación y hagan más discípulos. Para ser discípulos de Jesús, ¿qué es necesario? Primero debe ser un hijo de Dios. Luego de ser hecho un hijo de Dios, Él desea que nos parezcamos a su Hijo Jesucristo, el mayor ejemplo que tenemos. Dice en Juan capítulo 15, versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Que debemos siempre buscar a Dios, mantenernos en firme comunión con Él, que Él nos dirige en todo, porque si hacemos eso, llevamos fruto de bondad, de amor, y nos vamos a parecer más a Jesús. Pero si no permanecemos, es decir, un día estamos bien y el otro no, un día oramos y otros no, entonces nuestros frutos no van a ser buenos o no vamos a ver nuevos frutos en nuestras vidas. El Señor Jesús delegó una misión especial, una gran misión para los discípulos, y esto lo podemos encontrar en Mateo 28, versículos 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Una gran misión les fue entregada y esta consta de 4 partes. Número 1. Decidirse a ir. Id y hacer discípulos a todas las naciones. Tenían que estar dispuestos a predicar el Evangelio y a arriesgarse a toda adversidad con la ayuda del Señor. Y nosotros no debemos perder el tiempo y empezar a seguir al Señor en todo momento. 2. Motivarlos al bautizo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El bautizo es un paso importante en la vida de un hijo de Dios. Recordemos que el mismo Jesús fue bautizado también. Y es una decisión que debemos tomar cuando estemos listos y habiendo aceptado a Jesús como mi Salvador personal. Sin duda es una decisión que le agrada a nuestro Padre Celestial. Tercera parte. Enseñarles a guardar los mandamientos escritos en la Biblia. Como dice la primera parte del versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Al guardar los mandamientos, es decir, entenderlos y atesorarlos en nuestros corazones, sabremos aquello que está bien o está mal, y así agradar al Señor y evitar pecar. Paso número 4. Mostrarles la promesa de cuidado, protección y provisión. Así como lo dice la segunda parte del versículo 20, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sabremos que si le somos fieles al Señor, Él nunca se apartará de nosotros y nos protegerá, además de darnos el pan de cada día. Niños, sabemos cómo está la situación actual del país, ¿verdad? Tal vez tengamos miedo de salir a la calle o de venir al templo, porque vemos en las noticias las cosas que suceden. Cuando tengamos miedo de algo, recordemos que hay un Dios que nos está viendo y nos ama. Y si Él está con nosotros, no hay nada que temer. Al igual que con los discípulos, nosotros también debemos predicar el Evangelio. Hablarle a nuestros amigos, familiares, que hay un Salvador llamado Jesús que murió en la cruz y resucitó para que seamos salvos. Que además nos ama. Y también siempre estará con nosotros en momentos de tribulación y en momentos de adoración y felicidad. Aquellos discípulos deberán de empezar a cumplir la misión después de recibir la promesa. Pero eso lo veremos la próxima clase.
Buenos días, chicos. Que el Señor les bendiga. Hoy aprenderemos un versículo muy importante, porque es un mandato de Dios para nuestras vidas. Se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Y dice así: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Lo haremos en las cartillas, amiguitos. Repita conmigo. Marcos 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Una vez más, amiguitos, la última. Marcos 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Amiguitos, espero que se hayan aprendido el versículo de memoria. Y si se aprendieron, qué bien. Amiguitos, espero que hayan puesto atención a la clase que le enseñaron las hermanas. Bueno, amiguitos, nos vemos el próximo domingo. ¡Chao! Hola amiguitos, que el Señor los bendiga. Sean ustedes bienvenidos a nuestro tiempo de oración. El día de hoy vamos a leer en Marcos capítulo 16, versículo 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Nuestro Señor Jesús durante su ministerio les dio muchas enseñanzas a sus discípulos. Y en este versículo nuestro Señor Jesús le dio un mandato de ir y predicar el Evangelio. Esto no fue un mandato solo para los discípulos. También nos manda a nosotros a compartir el mensaje de salvación con las demás personas. Ustedes me dirán: somos muy pequeños, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, de seguro tienes algún familiar que todavía no conoce a nuestro Señor Jesús. Algún vecino, algún compañero de clases, algún amiguito. Es a ellos a quienes les vamos a compartir el mensaje de salvación. Amiguitos, hoy en día debemos de cumplir el mandato que nos dejó nuestro Señor Jesús. Vivimos tiempos difíciles donde las personas no quieren escuchar hablar del mensaje de salvación, donde las personas han endurecido su corazón, donde abunda el pecado. Amiguitos, comparte el mensaje de salvación con aquellas personas que todavía no lo conocen. Que ellos sepan que hay un Dios vivo y verdadero, quien perdona pecados, quien nos da la salvación. Ora al Señor y pídele que te ayude para que tú puedas hacerlo sin temor, sin miedo, sino que lo hagas con un corazón sincero. Vamos a orar. El día de hoy vamos a orar por las personas que están inmersas en drogas, en alcohol, que el Señor tenga misericordia de ellos. También vamos a orar por los niños y jóvenes, para que el Señor cuide la vida de cada uno de ustedes, que el Señor sea librándolos de todos los peligros que existen hoy en día. Y también vamos a compartir para que el Señor nos dé la sabiduría, el entendimiento, para poder comprender más de su palabra, que podamos buscar de Él siempre en oración y leyendo su palabra. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tú, Señor, siempre cuidas de nosotros. Te rogamos también que perdones todos nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a poder andar en obediencia, en temor hacia ti, haciendo tu voluntad, Señor. En este momento te rogamos, Señor, por las personas que están en las calles, Señor, inmersos en drogas, en alcohol, que están, Señor, sin un hogar. Te ruego, Señor amado, que tú tengas misericordia de ellos y que permitas, Señor, que tu palabra pueda llegar a sus vidas,
maravilloso saber que hay personas, Señor, que escuchan del Evangelio de Salvación y sus vidas son transformadas por ti, Señor. Sabemos que hay muchas personas que han conocido de ti, estando, Señor, en los vicios del alcohol, de las drogas, y tú los has sacado, Señor, de ese mundo de pecado y de maldad. Te rogamos por los que todavía no te conocen, Señor. Sabemos que para ti nada es imposible, que tú puedes hacer cosas maravillosas, Señor, en la vida de las personas. Obra con poder en sus vidas, Señor, porque solo tú, Señor, puedes transformar vidas. También te rogamos por los niños, por los jóvenes, Señor. Te pido, Señor, de todo corazón, que seas tú librándolos de todos los peligros que hay. Que seas tú, Señor, librándolos de las acechanzas del maligno. Sabemos, Señor, que Satanás anda como león rugiente, queriendo dañar, destruir, y sobre todo a los más chiquititos, Señor. Cuídalos, Señor. Cuídalos y protégelos, y no permitas que nadie les haga daño, Señor. Que tu palabra, Señor, resplandezca en sus vidas, Señor, y que tu Santo Espíritu, Señor, acampe alrededor de ellos y los defiendas y los protejas. También te rogamos, Señor, para que los niños y los jóvenes y también los adultos busquen de ti en tu palabra, en oración. Sabemos, Señor, que tú eres nuestro refugio, eres nuestro lugar seguro, nuestro escondedero, que en los momentos, Señor, de dificultades podemos acudir a ti, Señor, porque tú escuchas nuestras oraciones. Tú, Señor, estás atento a las necesidades de cada uno de nosotros. Solo tenemos que buscarte, orar y clamar al Dios vivo y verdadero, al Dios que está siempre ahí. Ayúdanos, Señor, a nunca olvidarlo, Señor, y siempre recordar quién eres tú. Andar en obediencia, en amor y en temor hacia ti. Gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos das de poder estudiar tu palabra, poder acercarnos a ti en oración. Rogamos por cada uno de los hermanos que traen las enseñanzas. Síguelos bendiciendo, síguelos usando, Señor, para tu buena obra. En tus manos ponemos todo este tiempo, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, niños. Amiguito, sigue nuestro calendario de lectura bíblica semanal para que crezcas espiritualmente. Como dijo el salmista, tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Salmo 119, 126. Hola amiguitos, Dios les bendiga. El día de hoy tuvimos un repaso de todas las lecciones que hemos tenido los domingos anteriores. Así es, amiguitos, nuestro Señor Jesús nos enseña a llevar una vida de obediencia y a ser sus discípulos. Vamos a tener nuestra oración final. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este hermoso día que nos has permitido tener. Oh Señor, ponemos en tus manos nuestro cuidado, Señor. Cuida nuestra entrada y salida de nuestra casa. Señor, te pedimos por nuestro país, Señor. Oh Señor, solo tú puedes cambiar los corazones de esas personas que hacen daño a otras, Señor. Señor, te pedimos por todos los niños del mundo, que sus padres conozcan de ti, Señor, y puedan inculcar a sus hijos en el Evangelio, Señor. Señor, todos estos favores te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amiguitos, nos vemos la próxima semana. ¡Chao! Hola chicos, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Lastimosamente ha llegado el momento de despedirnos, pero antes de irnos realizaremos un resumen de repaso del día de hoy. Resumen de repaso número 1. Un nuevo pacto, lección 27. Jesús nos mostró, lección 28. Y caminando con Jesús, lección 29. Lección 27. Un nuevo pacto. Versículo bíblico es: dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Hebreos 8:10. Jesús en los Evangelios.
Mateo presenta a Jesús como rey. Marcos, obrador de milagros. Lucas, su poder y su compasión. Y Juan nos enseña el inmenso amor de Dios para con la humanidad. Jesús es el nuevo pacto entre Dios y los hombres. Lección 28. Jesús nos mostró. El versículo bíblico es: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Juan 5:20. La misión de Jesús tenía que mostrar al Padre, mostrarse a sí mismo y mostrar al Espíritu Santo. Jesús mostró al Padre y al Espíritu Santo actuando en su vida. Lección 29. Caminando con Jesús. El versículo bíblico es: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Juan 13:15. La misión que Jesús tenía era enseñar las buenas nuevas, formar discípulos, seguidores de Cristo, y delegó una gran misión. En el camino, Jesús enseñó, formó y comisionó. A Jesús no le importó lugares, situaciones ni circunstancias, sino que en cada momento habló del reino de Dios. También preparó a los discípulos y les delegó una misión especial. Y no se olviden de leer la palabra de Dios, orar y compartir a otros las buenas nuevas de salvación. Dios les bendiga. Hasta el próximo domingo por tu escuela dominical del Templo Alianza a las 9:30 de la mañana. Dios te bendiga.